¿Alguna vez te has preguntado en qué momento exacto el mundo se volvió un lugar tan violento? Hoy vemos guerras, injusticia y maldad en cada esquina, pero hubo un tiempo en que eso no existía. La Biblia nos cuenta que todo empezó con un jardín, pero pronto, una serie de hombres y decisiones oscuras transformaron la tierra en un campo de guerra. Hoy vamos a viajar a las raíces de la historia, antes de las pirámides, antes de los imperios, para descubrir quiénes fueron los arquitectos de la maldad. Prepárate, porque vamos a conocer a los primeros tiranos, los primeros inventores de armas, y al hombre que convenció a la humanidad de que no necesitaban a Dios, el temible Nimrod. Todo comenzó con una piedra y un par de hermanos. La corrupción no empezó con un ejército, sino con un corazón amargado. Cuando Caín mató a Abel, no solo cometió el primer asesinato, él inventó el concepto de eliminar al que me estorba. Dios castigó a Caín convirtiéndolo en un errante, pero Caín decidió rebelarse contra ese castigo. En lugar de vagar, se detuvo y fundó la primera ciudad, Enoc. Aquí está el secreto. La Biblia asocia las primeras ciudades con la rebelión. Caín creó un sistema donde el hombre se protegía a sí mismo con muros, en lugar de confiar en la protección divina. Sus descendientes no fueron mejores. Apareció un hombre llamado Lamec, el primer polígamo de la historia. Lamec no solo corrompió el matrimonio, sino que compuso un poema presumiendo de haber matado a un joven. Fue el primer hombre en jactarse de su violencia. La maldad ya no era un accidente, era un orgullo. Tubal-Caín y la era del hierro. Mientras la familia de Caín crecía, la tecnología avanzaba, pero con un propósito oscuro. Aparece un personaje fascinante llamado Tubal-Caín. La Biblia lo describe como el artífice de toda obra de bronce y de hierro. Imagínatelo, en su forja. Antes de él, las herramientas eran de piedra o madera, usadas para arar la tierra. Pero Tubal-Caín descubrió cómo endurecer el metal. Él fue el inventor de la espada, de la punta de flecha y de la lanza. Por primera vez, el hombre tenía el poder de matar de forma eficiente y a distancia. La invención de las armas cambió la psicología humana. El que tiene el metal más fuerte tiene la razón. El mundo dejó de ser una granja para convertirse en una armería. Los Nefilim y el mundo antes del diluvio. Pero la corrupción alcanzó un nivel que hoy nos parece de ciencia ficción. Génesis 6 nos habla de los hijos de Dios que bajaron a la tierra y se mezclaron con las hijas de los hombres. El resultado fueron los Nefilim, gigantes, hombres de renombre, seres híbridos que llenaron la tierra de una violencia indescriptible. Este fue el momento en que la maldad se volvió genética. No solo eran malos de corazón, eran máquinas de guerra biológicas. La tierra se corrompió tanto que la Biblia dice que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La magia, el ocultismo y la adoración a las estrellas empezaron aquí. El mundo se volvió tan inhabitable que Dios tuvo que presionar el botón de reiniciar, con el diluvio universal. El resurgir de la oscuridad, Cus y Nimrod. Después del diluvio, con Noé y sus hijos, el mundo tuvo una segunda oportunidad, pero la semilla de la rebelión estaba en la sangre. Cam, hijo de Noé, cometió una falta grave contra su padre, y de su linaje nació Cus, quien engendró a la figura central de nuestra historia, Nimrod. Nimrod es el punto de quiebre definitivo. La Biblia dice que él llegó a ser el primer poderoso en la tierra. En hebreo, la palabra es Gibor, que significa tirano o gigante en fuerza. Nimrod no era un cazador de venados, era un cazador de hombres. Él fue el primero en organizar un ejército profesional. Fue el primer hombre en decir, yo soy el rey. Antes de él, la gente vivía en familias y tribus. Con Nimrod nació el Estado, el control totalitario y el cobro de tributos por la fuerza. La Torre de Babel y la primera religión falsa. Nimrod fundó Babel en la tierra de Sinar. Él convenció a la humanidad que Dios era un tirano que los había inundado por capricho y que debían construir una torre tan alta que el agua no podía alcanzarlos si volvía a ocurrir un diluvio. Pero la torre no era un edificio, era un sigurat, un templo astronómico. Aquí nació la astrología y la adoración al sol y a la luna. Nimrod se posicionó como un dios rey. Su esposa, Semiramis, según la tradición histórica, ayudó a crear el sistema de la reina del cielo.
Fue el momento en que la humanidad dejó de adorar al Creador para adorar a la creación y al líder político. Babel fue el intento de crear un gobierno mundial bajo un solo idioma, un solo ejército y una sola religión falsa. La confusión y las guerras de las naciones. Dios vio que esta unidad en la maldad no traería nada bueno. Si el hombre estaba unido para el mal, nada le sería imposible. Entonces ocurrió el milagro de la confusión de lenguas. De repente, el arquitecto no entendía al obrero, y el soldado no entendía al general. La unidad de Nimrod se desmoronó. Pero aquí está lo trágico. Al separarse en diferentes naciones por sus lenguas, se llevaron consigo la tecnología de guerra de Tubal-Caín y la arrogancia de Nimrod. Cada grupo se fue a una parte del mundo creyéndose superior al otro. Así nacieron las fronteras, los racismos y las guerras entre naciones que vemos hoy. El mundo se fragmentó, pero el veneno de Babel ya estaba en el corazón de cada cultura. Desde Caín con su piedra, pasando por Tubal-Caín con su espada, hasta Nimrod con su imperio, la historia de la corrupción humana es la historia de intentar vivir sin Dios. Nimrod desapareció, pero su espíritu sigue vivo cada vez que un líder intenta controlar el mundo por la fuerza, o cada vez que la tecnología se usa para destruir en lugar de crear. Hoy vivimos en un mundo que se parece mucho a Babel. Estamos conectados por una lengua global, el Internet. Intentamos construir torres de conocimiento que desafían la moral y seguimos buscando seguridad en las armas. La pregunta es, ¿aprendimos la lección o estamos construyendo una nueva Babel que está a punto de caer? Si te ha fascinado descubrir el origen de estos personajes oscuros, dale un like al video y suscríbete. En la próxima entrega analizaremos qué pasó con los descendientes de Nimrod y cómo sus dioses terminaron infiltrándose en todas las culturas del mundo. Nos vemos en la próxima historia.